MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Estamos aquí con usted como todos los días viernes para responder a sus preguntas. Bienvenidos a Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y estamos hoy contentos de haber estar concluyendo una semana laboral, por lo menos aquí en radio, y gracias a todos por su atención, por su deferencia. Y antes de responder a las preguntas de hoy, vamos a hacer un par de anuncios y cositas como hicimos el viernes pasado. Pero está con nosotros Yuridia García en el audio y Kevin Villa en el video. Como siempre, a la información de contacto, estamos en 720-325-7282 en el teléfono. Recuerde que eso es el teléfono de la oficina, no de cabina. Y estamos en radiolared.net en el internet. Ahí puede hacer clic en Contáctenos si usted desea enviarnos un email, un correo electrónico. Puede hacerlo también en Messenger o en Facebook. La dirección de Facebook es 1650 Radio La Red. Y repito, ahí mismo en el portal o en Messenger nos puede enviar su pregunta, comentario, saludo. Y estamos en la red Denver, ese es el canal de YouTube. Todos los días sale al aire tempranito el programa y queda allí, ¿ok? Así que usted lo puede ver cuando usted guste. Tenemos los podcasts, que son las grabaciones de los programas, el audio de los programas, y el audio lo encuentra en radiolared.net, nuestro sitio en internet, en el website, y también lo va a encontrar en otras plataformas. Tal vez usted ha bajado a su teléfono celular otros apps, otras aplicaciones,
puede encontrar nuestra aplicación. También allí en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Stitcher. Pero también ahí va a encontrar los podcasts. Así que ahí son dos cosas juntas. La aplicación o app, como decimos, y también los podcasts, las grabaciones de audio. Bueno, algunos quizá tienen la pregunta sobre el app. Algunos han esperado bajarlo porque este app o aplicación, cuando comenzamos el año anterior, iba por otro canal, ¿verdad? Hasta que hicimos todos los arreglos legales correspondientes con la compañía Salem, que tenía la ex Radio Luz. Es tiempo entonces de que ya baje el app propiamente dicho de la red. Es gratuito, bájelo, porque entiendo que Salem, lo que tenía en Radio Luz, ya se corta, o se cortó, o se está por cortar. Entonces no va a tener, si usted no baja el app, no lo va a tener. Y si lo tenía antes con la conexión anterior de Radio Luz, no lo va a tener más, ¿ok? Ellos no van a estar pagando por algo que ellos no usan más. Entonces, nosotros estamos pagando para que usted tenga el app gratuitamente, así que bájelo, aprovéchelo. Lo va a encontrar como Radio La Red Denver. Nunca se olvide de la palabra Denver, tanto en YouTube como en el app. Y una vez que baje ya el app, gratuitamente y bien rápido, nos va a llevar con usted donde quiera que usted vaya. ¿Okay? Algunas aclaraciones con relación al tema del programa. El viernes pasado yo comenté, si usted lo escuchó y si no lo puede ver en YouTube o en Facebook o en el app, lo puede escuchar. Yo comenté que vienen algunos cambios el próximo mes. Estamos en junio, claro, ahora ya estamos en 11 de junio, entonces hoy, a partir de probablemente la semana que viene, la otra, usted va a comenzar a escuchar unos anuncios, unos promocionales durante las 24 horas, donde estamos anunciando algunos cambios en la programación, especialmente en el programa Viva Mejor. Y usted va entonces a saber que ahí van a haber unos pequeños cambios, si son favorables, yo sé que son favorables, pero vamos a hacer unos pequeños cambios no en el horario en que va a salir Viva Mejor, va a seguir saliendo en los horarios que usted conoce, pero vamos a hacer un pequeño cambio ahí que nos va a ayudar tanto en radio como en YouTube y en Facebook. Entonces, preste atención, esté preparado para eso, todavía hoy no le voy a decir. La semana que viene, el viernes, yo creo que ya sí, porque estamos haciendo ajustes, arreglos y no quiero adelantarme, ¿verdad? Y a lo mejor no estamos 100% listos, pero creo que sí. Creo que vamos a estar preparados para el viernes ya anunciar el cambio y comenzar a poner estos promos de 30 segundos, un minuto, como sea, para anunciarles los cambios. Y también vamos a tratar de hacerlo en Facebook y en YouTube. Y usted sabe que en todo medio de comunicación cada tanto hay que hacer algunos cambios cuando notamos que ciertas cosas funcionan mejor que otras. Los cambios nuestros van a producir algún pequeño cambio también en la programación general, y ahí sí para ellos en algunos casos horarios y eso de algunos programas producidos por la red. Manténgase usted siempre en el aire o en Facebook o en YouTube o en podcast y se va a enterar, seguro que se va a enterar, ¿ok? Muy bien, entonces las preguntas vamos a comenzar a responderlas ahora. Después le voy a comentar en el próximo segmento cuáles son los temas para la semana que viene, comenzando el lunes. Pero aquí tengo una primera pregunta y dice: mi hija recién rompió con su primer novio. Ella está destrozada, pero sabe que tuvo que hacerlo porque él no es cristiano. Y su forma de ser no es algo con lo que mi hija estaba cómoda. Aparte de eso, mi hija se sentía muy cargada durante la relación. Nadie quiere que sus hijos sufran, pero ¿me puede recomendar qué hacer para ayudarla a salir adelante? Claro, con gusto. Espero que lo que voy a decir le pueda ayudar. Por empezar, felicitaciones a su hija.
porque este joven con quien ella estaba saliendo no es cristiano, su hija evidentemente sí, y usted me comenta que la forma de ser de este muchacho no es algo con lo que ella estaba cómoda. Por supuesto que no. Hay otros valores. Creo que el programa de ayer, sí, yo mencioné algo acerca de los valores y dije que hay valores que son fundamentales, son absolutos, son valores bíblicos, son valores dados por Dios y no podemos negociar con esos valores. Sí podemos a veces ver dos cristianos, en este caso novio y novia, si somos cristianos ambos, la aplicación de esos valores puede tener pequeñas diferencias en su forma, pero no el valor en sí. El valor es lo que creemos, ¿no es cierto? Eso no puede negociarse. Cuando el Señor, yo expliqué ayer que cuando el Señor en su palabra dice no se junten en yugo desigual con los infieles, porque quien concordia esto, entonces es para nuestro bien. Hay cuestiones ahí doctrinales, tiene que ver la santidad de Dios y no nuestra relación con Él, pero en la práctica, yo dije ayer, el asunto es también que van a haber varias cosas donde nuestros valores en la vida son diferentes. Entonces, por ejemplo, un verdadero cristiano no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre, respeta lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos y no lo hace por fanatismo, ni por autocondenación o culpa o piensa que se va a ir al infierno, no, simplemente estoy obedeciendo a Dios, lo amo, voy a amar a Dios de acuerdo a sus reglas, no a las mías, a sus estándares. Él dice, así es y así es. Ahora, si uno está casado, o de novio inclusive, con alguien que no es de Cristo, no lo va a ver así. Va a ver el no dejar de congregarse, o sea, el ir a la iglesia siempre lo va a ver como fanatismo, lo va a ver como algo muy liviano, si quiero sí, si no, no. Eso va a traer fricciones constantes. Ni que hablar de otras situaciones dentro del noviazgo y mucho más después dentro del matrimonio. Entonces, felicitaciones por su hija. Por supuesto, ella se sentía muy cargada en esa relación. Hay muchas cosas que no iban a andar bien, así que creo que hizo a tiempo. Usted dice, claro que nadie quiere que sus hijos sufran, yo tampoco quiero que los míos sufran. Usted me pregunta una recomendación, ¿qué puede hacer para ayudarla? Después de esta pausa, entonces, voy a dar algunas recomendaciones para ayudar a su hija a salir adelante. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM,
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En cierta ocasión, un pequeño niño y su hermana fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos. Un día el abuelo le hizo a su nieto una onda y le dijo: «Recuerda, ten mucho cuidado con esta onda y nunca le tires a las rocas o a los animales». El niño estuvo de acuerdo, pero durante los días siguientes hizo exactamente lo contrario. Una mañana vio al pato preferido de su abuela nadando en el lago. Solamente con la intención de divertirse, pero sin querer herirlo, decidió hacer volar una piedra, la cual cayó justo sobre la cabeza del pato y lo mató. El pequeño, temiendo el enojo de sus abuelos, buscó desesperadamente un lugar donde esconder el pato muerto. Después de haber encontrado lo que pensó sería el sitio perfecto, escondió al pato debajo de una pila de leños. Mientras se felicitaba a sí mismo por haberlo logrado, descubrió que su hermana le estaba viendo desde la puerta de la casa. Durante todo el almuerzo permaneció en silencio. Estaba esperando que en cualquier momento su hermana lo denunciara, pero nada ocurrió hasta que la abuela le pidió ayuda para limpiar la cocina. La niña aprovechó para decir que su hermano deseaba hacerlo y al oído de éste agregó: «Acuérdate del pato». La Biblia dice: «Porque todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció». Qué bueno que Dios perdona y jamás nos extorsiona para que le sirvamos, sino que quiere que lo hagamos por amor. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Entramos en el segundo segmento de este día viernes, como todos los viernes, respondiendo preguntas, leyendo comentarios y aprovechando que no tenemos un tema fijo, entonces puedo darle información sobre cambios y sobre cosas que van ocurriendo y que son muy necesarias. Pero quiero concluir con la respuesta a la pregunta anterior, después vamos a dar un poquito más de información de otras cosas. Pero me pregunta usted, ¿me puede recomendar qué hacer para ayudarla a salir adelante? Si usted recién está sintonizando el programa, esto tiene que ver con una pregunta que alguien hizo el segmento anterior y comencé a responder. Bueno, mi recomendación es felicítela en primer lugar porque ella ha hecho lo correcto. ¿Ok? Y hacer lo correcto no siempre es lo que nos hace sentir mejor en el momento, pero es lo que delante de Dios debemos hacer y luego entonces nos sentimos mejor. En este caso es una cuestión sentimental, emocional, y entonces, claro, además estamos hablando de una jovencita, y aun si fuese una mujer más grande, se le rompió el corazón, como dicen por ahí, ¿verdad? Muy románticamente hablando, pero felicítela porque ella ha hecho lo correcto. En segundo lugar, explíquele a su hija, en mi opinión, yo diría esto: mira, hija, has hecho lo correcto, te felicito. Recuerda que Dios nos ha dado la capacidad de amar a otras personas, de amarnos unos a los otros, y entonces es natural que sientas tristeza porque has estado con este novio en una relación de noviazgo y bueno, evidentemente lo vas a extrañar la presencia de él. Claro, te gustaban cosas de él, por eso estabas de novia con él, pero has reconocido que no era algo bueno desde el punto de vista bíblico porque él, como bien has dicho, tenía otra forma de ser, en otras palabras, tenía otros valores. Ahora, tú tienes la capacidad de decir como lo amaste a él. En algún momento, cuando esto pase, cuando tus sentimientos por él comiencen a calmarse, tú vas a tener la capacidad de en el futuro amar a un varón de Dios, a un varón que realmente ama a Cristo, tenga a Cristo en su corazón, y eso significa que es una persona convertida a Cristo Jesús y él va a compartir tus valores. Y repito, van a tener algunas diferencias en algunos detalles en cuanto a cómo aplicar esos valores, sí, pero no van a cambiar los valores en sí. Y entonces
van a tener que hacer ajustes en diferentes cosas de la personalidad o del dinero, cosas así, pero cuando los valores son firmes, tenemos al mismo Dios, entonces Dios nos ayuda y las cosas salen adelante. Así que yo le explicaré eso, la felicitaría por su valiente decisión, le explicaría que Dios nos ha dado capacidad de amar y que este no es el único hombre que ella va a amar en el mundo, en el sentido de que no hay posibilidad de que otro hombre no lo pueda amar. Claro que sí, esto especialmente cuando se estaba equivocando, en buena hora que a tiempo cortó esa relación, y Dios le va a dar en el futuro a un varón que realmente ame a Dios. Entonces usted ya puede orar por eso, y si es la voluntad de Dios esto va a ocurrir. Digo, si es la voluntad de Dios que ella se case, esto va a ocurrir. Y va a ocurrir con un varón que Dios apruebe. Y un varón que Dios aprueba, en primer lugar, es alguien que le conoce a Él. Porque imagínense, si la Biblia dice no se junte en yugo desigual con los incrédulos, pues Dios no va a escoger a un incrédulo. Hay gente que usa ese argumento. Pero Dios me dio este varón. Bueno, entonces ¿se contradice Dios en la Biblia? No. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, ¿qué está haciendo Dios en todo esto? ¿Cómo está el Espíritu Santo obrando en ese joven o en ese hombre? No sé, solamente Dios sabe qué está haciendo, pero es muy peligroso tomar estas cosas así a la ligera o a la liviana, o pensar, yo voy a hacer una transacción con Dios y Dios, ya por algo la Biblia dice lo que dice. Entonces, felicítela, explíquele que hay capacidad en ese corazón, hoy dañado, pero en el futuro ella va a poder sanar, y Dios va a tener a alguien que ella pueda amar. No se lo diga así de golpe como, bueno, no importa, hay otros varones, porque eso lastima. En ese momento ella estaba sufriendo, es como un duelo de esa relación, y hay que dejar que ese proceso culmine. ¿Okay? Haga su recorrido y culmine, y observar que el proceso no se extienda tampoco demasiado o la lleve a ella a una especie de depresión, pero hay que darse permiso como para eso. Yo tuve esa experiencia, no con una muchacha no cristiana, no me hubiese puesto de novio con una muchacha no cristiana, pero era una muchacha de mi iglesia, éramos muy jovencitos, y sin embargo duró como casi 3 años la relación. Y aún siendo los dos cristianos y teniendo los mismos valores, por otras razones nos dimos cuenta que no éramos realmente el uno para el otro, como se dice. Y bueno, yo fui el que inició la ruptura de esa relación, y a ella le dolió muchísimo, pero a mí también. En 3 años uno aprende a amar a una persona, a quererla, a extrañarla, y hasta los horarios de uno cambian. Entonces, a no estar de novio con esa persona. Entonces yo sé lo que le digo por experiencia personal. Uno tiene que darse permiso. ¿Cuánto tiempo? Y depende de cada persona. Pero uno tiene que darse permiso hasta que su corazón, se equilibra y dice, bueno, extraño a esta persona, pero entiendo que hizo una decisión correcta. Entonces, pasado un tiempo, el corazón queda como sanado, libre. ¿Okay? Y pasó un tiempo y ahí conocí a la que hoy es mi esposa, ¿ven? Ahora, explique entonces a su hija estas cosas, explíquese que las emociones se regulan con el tiempo, los sentimientos también, y compártale cuánto usted la ama, y qué tan contenta y qué feliz está usted de saber que ella tiene la madurez de saber cómo tomar una decisión correcta, aun cuando duele, y no se deja llevar por los sentimientos, sino por lo que se da cuenta que es lo que realmente tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Eso habla volúmenes muy positivamente acerca de su hija. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede profetizar hoy en día como se profetizaba en el Antiguo Testamento? O sea, como profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento. Me atrevo a decir que no, y voy a explicar por qué. En un sentido no, porque en el Antiguo Testamento los hombres de Dios, profetas, hablaban siendo inspirados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo, y lo que dijeron es parte de las Escrituras hoy, la Biblia. No estaba la Biblia escrita, entonces la revelación de Dios a los seres humanos
comenzó, claro, por la naturaleza, la creación. La Biblia dice en el libro de Romanos, Pablo explica, aún hoy en día todo lo creado es una revelación natural de Dios. No es la revelación que salva, pero es una revelación que hace ver al ser humano que por más que crean en la evolución, eso no es real. Hay un creador, hay un diseño inteligente en la creación, así que nadie tiene excusa para no averiguar, investigar, acercarse a Dios. Dios los está buscando a todos. Ahora, en el Antiguo Testamento no se nos presenta que en esos años, siglos y siglos atrás, la escritura no estaba todavía, hasta que Dios escogió a estos profetas y les dijo, escriba esto, escribe lo otro. Entonces, eso es una forma, entiendo, especial de inspiración que hoy en día no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque Dios estaba revelándose a sí mismo, dando revelación donde no había nada escrito, él no se había revelado, no estaba escrita esa revelación aún. Cuando ya fue escrita esa revelación, en el Nuevo Testamento, los profetas que vemos, como Agabo y otros, no son en la línea profética o categoría, digamos, profética, no estamos diciendo quién es superior, quién es inferior, sino el propósito es diferente. En el Nuevo Testamento no vemos un propósito profético como en el Antiguo Testamento en cuanto a revelar escritura y es palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús, vemos a Juan el Bautista en primer lugar, que estaba preparando el camino del Señor. Muchos consideran a Juan el Bautista el último profeta y se habla de que es el último profeta. Y luego comienza el Señor Jesús, el Mesías. Todas las profecías hablaban y se dirigían hacia el Señor Jesucristo, por lo tanto no se necesitaba más ese tipo de profetas. Luego están los apóstoles. Los apóstoles no son profetas, eran apóstoles. Y luego está la iglesia. Y en medio de todo eso todavía aparece algún profeta como aquel que tomó el cinto de Pablo y le dijo, el dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén va a pasar esto. Ahí podemos decir, bueno, en ese sentido la profecía existe. Dios hoy puede hablar a través de profetas, pero en el Nuevo Testamento la Biblia habla de profecía o de profetas. Hoy en día son predicadores o son personas que tienen a lo mejor de Dios que el Señor les muestra ciertas cosas, pero están en realidad basadas en las Escrituras. Usted no necesita que yo vaya o cualquiera vaya y le diga, me dijo Dios que le diga a usted que esto le va a pasar mañana, o pasado, o en el futuro, porque usted tiene el Espíritu Santo ahora. Los antiguos no tenían, estaba el Espíritu Santo, pero no estaba en ellos. Fíjese que Jesús les dijo que después que Él se fuera a los cielos otra vez, después de la resurrección, el Espíritu Santo estaría no solo con ellos, sino en ellos, y el Espíritu Santo les haría saber todas las cosas. No dice, y voy a mandar más profetas. Entonces, la profecía es para edificación en el Nuevo Testamento, la profecía es para confirmación, la profecía es para todo lo que está ya escrito, basado, y hay ocasiones donde el Señor dice como una cosa profética, y uno no puede decir, entonces soy un profeta al modo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Esa es la pregunta suya. ¿Se puede profetizar hoy como en el Antiguo Testamento? En ese aspecto no, porque el Antiguo Testamento era revelación de Dios al ser humano, no estaba la Escritura y se revelaba para que el ser humano, el pueblo de Dios, especialmente Israel, supiese lo que Dios decía, cuáles eran sus órdenes. Hoy en día ese tipo de profeta no es necesario. Por más que esté en televisión, sea popular y escriba 1000 libros, no es necesario porque no se necesita ese tipo de profecía. ¿Ok? Y ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio
u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155, 303-696-9155. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets, water heaters, faucets, tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498, 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Estamos de regreso, este es nuestro tercer segmento, tenemos información, preguntas para usted. Y antes de ir a la siguiente pregunta, quiero recordarles que si usted no tiene una iglesia, una congregación cristiana local en la cual sea miembro, estamos para servirle en Red Evangélica de Denver. Somos una red, es decir, una iglesia con múltiples congregaciones. En este momento tenemos 3, la Red Aurora, en el 13231 East Mississippi Avenue, a 2 cuadras o 2 blocks del Highway 225 sobre la avenida Mississippi. Estamos en el templo de otra iglesia hermana que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Y aquí nos va a encontrar todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Tenemos diferentes clases para niños, adultos y jóvenes. Estamos ahí todos trabajando juntos. Y a la 1 de la tarde tenemos el servicio general donde adoramos al Señor, predicamos la palabra del Señor, etc. Luego tenemos en Aurora, estamos allí entre la avenida 64 y Gardenia, en el templo de una iglesia que se llama Storyline Fellowship, perdón. Ahí estamos a las 4 en punto de la tarde y esa congregación se llama la Red Aravada, 4 en punto de la tarde. Y luego estamos en Denver, muy cerca del centro, el downtown, en lo que hemos llamado la Red Norte. Si me pregunta por qué le pusimos Norte, bueno, porque si le decíamos la Red Denver, ese es parte del nombre general de la iglesia, entonces es la Red Norte para nosotros. Y está en el 5001 Umatilla Street, entre la avenida 50 y Umatilla, ahí justo ahí en la esquina.
Y ahí hay un cartel afuera que dice Chaffee Community Baptist Church. Y ahí estamos nosotros a las 6 en punto de la tarde. Eso está entre Pecos y Federal, muy cerca de la intersección del Interestatal 70 con el Interestatal 25. Así que yo sé que durante las 24 horas del día usted escucha aquí en Radio La Red promoción acerca de cada congregación. Simplemente como hoy es viernes y tengo esa extensión o ese tiempo para decirle a usted un poquito más acerca de nuestra iglesia, que tiene múltiples congregaciones, vienen otras, Dios mediante, este año, y ya les vamos a anunciar dónde, pero estamos trabajando duro con eso. Así que si usted no tiene una congregación donde ir, si no, pues ahí está, usted tiene que estar fiel en su congregación. Pero si no ese es el caso suyo, usted no tiene un lugar, por las razones que sean, cuente con Iglesia La Red. Algunas cositas van a ser un poco diferentes a lo tradicional, tal vez, pero nada que no sea cristiano, ¿ok? Así que llámenos al 720-325-7282 si usted desea más información, o aún mejor, vaya a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. La semana que viene estaremos hablando, por ejemplo, el lunes, donde hablamos de la actividad, o mejor dicho, de la actualidad. Nuestro tema es la agenda militante contra el cristianismo. Así es, hay una agenda militante, es decir, ya no es un rumor, contra el cristianismo. El martes estaremos hablando del texto de 1 Juan 2:27 en la Biblia, 1 Juan 2:27, ahí al fondo de la Biblia. Y nuestro tema es una pregunta: ¿la unción o los maestros? ¿Qué hacemos con eso, verdad? Algunos dicen no necesitamos que nos enseñen, porque la Biblia dice en 1 Juan 2:27 que la unción nos enseña todas las cosas. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué hay maestros y pastores? Vamos a hablar acerca de la unción o los maestros. 1 Juan 2:27, el martes próximo, aquí en Viva Mejor, Dios mediante. El día miércoles, como siempre, hablando al matrimonio y a la familia, nuestro tema será tiempo en familia. ¿Por qué es tan importante pasar tiempo con la familia? ¿Cómo debe ser ese tiempo? ¿Cómo acomodarnos cuando no hay tiempo? Así hacemos los miércoles, temas de familia. Y el jueves estaremos hablando de los delirios. Eso tiene que ver con una cuestión emocional, un problema emocional. Hay gente que tiene problemas del ira, y esto ocurre muchas veces en diferentes tipos de enfermedades mentales o inclusive en desórdenes emocionales. Vamos a hablar qué es eso, qué significa esto de los delirios, que lo escuchamos tantas veces. Muy bien, hoy vamos a volver a nuestros diferentes temas, y aquí está esta pregunta. En estos días vemos en los adolescentes una tendencia por ver caricaturas, series, anime, y muchos de ellos, no todos, tienen problemas de ansiedad al ver este tipo de caricaturas. Y también tienen depresión. La pregunta es si se le puede atribuir estos problemas que ellos tienen, aquellos que están sumergidos, se le puede atribuir al ver estas series o estas caricaturas como anime. Respuesta breve, sí, por supuesto que sí. No voy a decir es la única razón quizá por la cual estos niños tienen problemas de ansiedad o depresión, pero que sí está comprobado que hay cosas en los medios de comunicación, los medios sociales, digitales, que producen en muchos niños reacciones como ansiedad, depresión, confusión. Por supuesto que sí. Yo realmente creo que, o estoy casi convencido de que estos cartoons, estos dibujos animados o digitales, los productores saben muy bien lo que están haciendo. Saben que son productos oscuros los que están produciendo. Saben que estos productos crean y tienen violencia en su contenido, y que crean estados de depresión o de ansiedad o de confusión. Los niños, los jóvenes inclusive, no siempre están preparados por su edad, ¿verdad?, para procesar muy bien qué es realidad y qué no es realidad.
y puede traerles confusión, y una confusión que los puede llevar a dudar hay problemas hasta existenciales con los niños así. Otros tienen ya problemas en sus hogares o en sus propias situaciones emocionales, y usted le agrega estas caricaturas o estas cuestiones así, y juegos electrónicos también. Claro que les van a producir ansiedad. ¿Por qué extrañarnos? Para aquellos que a lo mejor actualmente digan, no, eso es una posición extremista o legalista, no lo es. Usted sabe que no lo es. Está ampliamente comprobado que muchos jovencitos hoy piensan en el suicidio porque hasta algunos cartoons les recomiendan el suicidio. Y uno dice, ¿cómo es esto posible? Bueno, ¿no ve al diablo atrás de todo eso? Claramente, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10 en la Biblia, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jamás un cartoon, una caricatura, algo digital que tenga una buena base, como una base con valores cristianos, jamás va a producir ansiedad, depresión o intentos de suicidio, o va a decir que eso es mejor porque van a estar en otra esfera. Jamás. Claro que les va a hablar del pecado, pero también les va a hablar que Dios les ama, les va a hablar del arrepentimiento, les va a hablar de cómo ser felices con Dios. Pero estas otras caricaturas, yo veo claramente al diablo en esas cosas, en el sentido de que provocan. Hay niños que se han cortado, hay jovencitos que se han intentado suicidar, y cuando uno les pregunta qué tipo de cosas o entretenimiento ven, hay inclusive música que ellos escuchan mundana que invita a eso, que incita a que se quiten la vida, y hoy en día directamente lo dicen muchos cantantes como una cosa honrosa de hacer, como algo que es lo mejor, que es el escape, que van a entrar en un nirvana, que van a entrar en una situación mejor, y que para qué sufrir, y que la vida no tiene sentido. Y ahora, estos cartoons aún para los niños, muchas veces no lo dicen así tan directamente, pero la trama, la historia, lo que persigue es en realidad hacer sentir a los niños de esa manera, y a los jóvenes de esa manera, y muchos comienzan a tener miedos, ansiedades, inseguridades, temores, y algunos hasta cometen suicidio. Ahora, como vivimos en un país libre, las entidades gubernamentales no pueden prohibir ese tipo de caricaturas, aunque en realidad hay parámetros en la Comisión Federal de Comunicaciones, pero son muy loose, muy evidentemente todavía muy sueltos. Es curioso que Facebook y YouTube están censurando a tanta gente, inclusive gente cristiana, pero no les importaría, ni piensan en no promover este tipo de caricaturas que está literalmente matando jóvenes. Así que esa es mi respuesta. Cuando regresemos vamos a ir a otra pregunta que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ya regresamos, y recuerde que usted puede llamarnos o contactarse con nosotros vía Facebook, vía YouTube, vía radiolared.net, el correo electrónico, Messenger. Okay, mire cuántas maneras tiene. El teléfono, así que haga lo que quiera, haga lo que pueda, pero úsenos allí para hacer preguntas, ¿ok? Ya regresamos. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí hablando acerca de varias cosas, varios temas y dando también información. Recuerde darnos un like, un me gusta en 1650 Radio Luz o Radio La Red, no Radio Luz. Mire yo, pensando en Radio Luz hace un ratito atrás. Porque eso ayuda al tráfico de Radio La Red, ¿okay? Y en Denver y alrededor de Denver estamos siempre con 1650 AM, la frecuencia de amplitud modulada, pero también estamos en YouTube en todo el mundo. Y nuestra dirección en YouTube es Radio La Red Denver. Así que es muy bueno para la radio si usted se suscribe. Es gratuito, nadie le va a molestar, simplemente usted nos hace un favor como radio si usted le hace el clic, se suscribe y entonces si usted ve otros canales de YouTube va a estar allí el nuestro siempre y entonces cada mañana se pone el nuevo video de Viva Mejor, usted lo va a tener. Muy bien, acá tenemos esta pregunta y dice, ¿se considera la segunda venida de Cristo al rapto o es después del milenio? ¿Se considera la segunda venida de Cristo cuando ocurre el rapto? Entiendo que me está preguntando. ¿O es la segunda venida de Cristo después del milenio? Bueno, hay diversas interpretaciones. En lo que todos estamos de acuerdo como cristianos es que el Señor Jesucristo regresará a la tierra visiblemente, todo ojo le verá, así como ascendió al cielo, así descenderá del cielo. Es exactamente lo que dice la Biblia. Recuerde que cuando los discípulos están despidiendo al Señor Jesús, después de la resurrección, 40 días después, el Señor regresa a los cielos, va al Monte de los Olivos,
y lo ven ascender con sus propios ojos. No es un fantasma, no es alguien espiritual, habían comido con él. El Señor corporalmente se va a los cielos y están mirando a ellos y de pronto dos varones con vestiduras blancas, entendemos que dos ángeles, les dicen: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo, o sea, no otro, este mismo Jesús, así vendrá, así regresará, como le habéis visto ir al cielo. Y la Biblia continúa hablando acerca de la segunda venida de Cristo en forma visible. Que yo sé que la religión de los mormones dice que no, que ya vino y cambiaron varias veces las fechas y que es algo espiritual. No es lo que la Biblia dice. La Biblia claramente dice que Jesús regresará. Entonces los cristianos estamos de acuerdo en que Jesús regresará visiblemente, corporalmente, o sea, lo vamos a ver físicamente. Lo que hay en cuanto a diversidad es de opiniones, porque hay varios textos en la Biblia que muestran aparentemente diferentes cosas, aunque no hay contradicción. Es dependiendo del contexto donde está y lo que está tratando de explicar ese contexto en cuanto a X enseñanza, a veces da la impresión de que, bueno, parece que no va a haber ningún tipo de 1000 años literales o milenio. Otros textos parecen decir, oh sí, evidentemente va a haber 1000 años. Y otros textos dicen, va a haber esos 1000 años después que Jesucristo venga y establezca su reino sobre la tierra. Y otros piensan, no, hay otros textos que dicen, esto va a ocurrir antes de que Cristo venga. Bueno, estoy diciendo que hay tres posiciones o posturas de interpretación que están de acuerdo con relación a que la segunda venida de Cristo es literal y es física. Lo que no se sabe con 100% de seguridad, y es lo que las tres ramas grandes tratan de interpretar, y adentro hay subramas, es, por ejemplo, están los amilenialistas. Esa preposición a está pensando que no hay un milenio literal, sino que tal vez estamos atravesando esa época. Unos dicen sí, no, pero dicen no hay realmente, no es lo que la Biblia quiere decir. Piensan ellos, ¿ok? Yo estoy diciéndole las diferentes posturas. Amilenialistas piensan, cuando la Biblia habla de milenio o los 1000 años, no son 1000 años literales de Cristo sobre la tierra, es una etapa. Cuando Jesús aparezca en las nubes, al mismo tiempo, digamos el mismo día, va a ocurrir todo. Piensan ellos, Jesús viene, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que hayamos quedado seremos transformados, luego resucitan también los muertos incrédulos van al juicio eterno, los muertos cristianos vamos a la vida eterna con el Señor, y si no estamos muertos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, iremos con el Señor, ocurrirá el juicio final. Y para el amilenialista general, hay un poquito de diferencia entre unos y otros, pero para el amilenialista general, ahí se acabó todo. O sea, no se acabó todo en cuanto a que no hay más nada después, sino que el milenio no es algo literal para ellos. Y a partir de ahí, simplemente comienza la vida eterna con Cristo en los cielos y el infierno con los inconversos en el infierno. Esa es en general, y yo sé que estoy siendo injusto en cuanto a no dar un montón de otros detalles, pero si doy todos los detalles es todo un programa, y tal vez en el año tenemos un martes un programa sobre eso. Los premilenialistas son otra forma de interpretarlo. Otra vez, en lo básico, lo fundamental, lo absoluto está. Jesucristo viene en las nubes, es visible, es real, es físico. Pero hay diferentes premilenialistas. Unos creen, bueno, primero viene el rapto de la iglesia. Esta es su pregunta. Primero viene el rapto de la iglesia, ¿ok? Donde dice, bueno, los cristianos no vamos a pasar por la iglesia, no va a pasar por la tribulación. Jesucristo viene primero antes de descender completamente a la tierra. Nos vamos a encontrar con él, como dice un texto, en el aire. La iglesia raptada. El término raptar no aparece en la Biblia literalmente, pero sí aparecen otras palabras casi sinónimas, podemos decir. Entonces se ha hecho muy famosa la palabra rapto. Entonces dicen, bueno, la iglesia no va a pasar por los 7 años de la tribulación, simplemente va a ser raptada o quitada del mundo,
el Espíritu Santo no va a ejercer más esa influencia que ejerce ahora mientras está la iglesia presente, dicen ellos, y entonces estaremos allí, comenzarán los 3 años, o comenzará toda la tribulación, también hay una diversidad de interpretaciones, y luego descenderemos todos juntos con el Señor y comenzarán los 1000 años. Y después de los 1000 años, Satanás será desatado y ahí viene el juicio final. Ok, esa es la posición premilenialista y otra vez estoy siendo injusto con esa posición porque hay varias ramificaciones dentro de eso, pero para hacer general la respuesta. Luego están los postmilenialistas. Como ese prefijo post indica, están pensando en un milenio después de la venida de Cristo y en algunas cosas son similar al premilenialismo. ¿Okay? El premilenialismo es, bueno, Cristo viene primero, ¿okay? Y luego viene el milenio. Los postmilenialistas piensan Cristo viene después del milenio. Los amilenialistas piensan no hay tal cosa como un milenio literal. ¿Okay? Entonces el rapto, ¿dónde entra aquí? Para los premilenialistas primero viene el rapto. La iglesia no pasa por la gran tribulación, sino que está esos 7 años con el Señor en el cielo, en el aire, etcétera, y luego el Señor viene con los santos ángeles, con todos nosotros, a reinar y comienza el milenio. O sea, yo lo que quiero que veas es esto. En diferentes congregaciones o denominaciones, o inclusive no denominaciones, iglesias independientes, lo justo es que le muestren a usted y a mí las diferentes posiciones que hay. Porque si no hacemos eso, la congregación se confunde. Dice, mi pastor me dijo que el rapto viene primero, y seguro que el rapto viene primero. Y otros dicen, no, pero yo escuché que no hay tal cosa como rapto. O otros dicen, no está el milenio. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, lo que hay que hacer es mostrar las posturas que hay de interpretación, como yo acabo de hacer, aunque lo estoy haciendo muy sintéticamente, hay mucho más para decir, y mostrar que hay diferentes posturas en cuanto a cómo van a ser las cosas. Y usted dice, pero entonces, ¿quién tiene razón? Todos y ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Todos, porque todos creemos en la segunda venida de Cristo, física y real y visible a todo el mundo, todo ojo le verá. Entonces, en eso todos estamos de acuerdo. Eso es lo fundamental. Ahora, lo otro, y yo creo que es importante, también decir, bueno, esta es yo creo que esto puede ser así. Hay versículos bíblicos para todas las posiciones. Entonces uno dice, ¿qué está jugando Dios con nosotros? No, simplemente el Señor nos aclara que no vamos a saber todos los detalles con exactitud. Simplemente Él nos da, porque Él dijo, ni el día ni la hora nadie sabe, solo el Padre sabe. Entonces, si el día y la hora nadie sabe, tampoco nosotros podemos hacer tanta especulación en cuanto a los detalles de todo. Ahora, para serle franco, cuando usted mira la Biblia, todos los textos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, el juicio final y todo eso, algunas de estas posiciones tienen más versículos bíblicos que otros. Entonces, en base a eso y a estudiarlas bien, uno podría decir, bueno, yo me adhiero a este grupo en cuanto a, pienso que a lo mejor hay más textos para hablar de esta postura teológica. Pero eso no hace ninguna diferencia en cuanto al otro que piensa no hay tal cosa como un milenio, porque ambos, aún milenialistas o pre- o postmilenialistas, todos creemos en la segunda venida de Cristo, y eso es lo que importa, y que estemos preparados para eso es lo que importa, porque eso ocurre en cualquier momento. ¿Okay? Ahora, otra vez podemos hablar de por qué lado nos inclinamos unos y otros en base a versículos bíblicos. Usted no puede decir, a mí me parece, yo opino que, yo siento que. No, es ok. En base a lo que la Biblia dice, ¿dónde parece que estaría la respuesta a esto? Pero eso cambia mi manera de vivir, afecta mi forma de vivir, realmente no, porque tenemos que estar preparados para que, como sea finalmente la respuesta a esto, pues estemos preparados, dice la Biblia, que estemos velando todo el tiempo, porque el Señor puede venir en cualquier momento, ya sea que eso significa que primero está el rapto y nos vamos con Él hasta que después vengamos después de la tribulación, o que sea eso antes o después.
¿Ok? Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Este es nuestro quinto segmento, lo cual indica que entramos en la segunda hora del programa y hay más preguntas. Y esta pregunta nos la envió Miguel Escobar. La razón por la cual digo su nombre y apellido es porque está en YouTube, entonces no es anónimo. Y le respondimos aquí la producción para hacerle a él una pregunta para que puedan entonces enviármela a mí y otra vez y pudiésemos entender bien la pregunta. Pero como no hemos recibido hasta el momento todavía respuesta de él, me voy a atrever a interpretar algo y bueno, si no lo estoy interpretando bien la pregunta, no hay problema, el próximo viernes vuelvo a responderla. Pero dice, Pastor Daniel, una vez yo le hice una pregunta a mi pastor con respecto a lo que está hablando, y se refirió al programa del jueves, creo que fue, cuando estuve hablando acerca de niños con necesidades especiales. Dice, una vez yo le hice una pregunta a mi pastor, nos dice Miguel, con respecto a lo que está hablando, y me dijo que lo que es el angostón se lo lleva. Y ahí estaba nuestra pregunta en la producción, ¿a qué se refiere con el angostón? Perdóneme, yo nunca escuché esa expresión exactamente así,
y estábamos aquí con la producción, ok, ¿a qué se refiere? Entonces decidimos escribirle ahí en YouTube a qué se refiere con el langostón. Hasta este momento no hemos recibido su respuesta, entonces voy a pensar que usted se está refiriendo al enemigo, porque dice lo que el pastor le dijo a usted en ese tiempo es que lo que es del langostón, el langostón se lo lleva. Y dice y que su pastor le dijo que en los cristianos no nacen hijos con defectos físicos, al menos que lo haya tenido la pareja, haya tenido los hijos la pareja antes de hacerse cristianos. Y usted, Miguel, dice, la verdad, yo soy cristiano desde el 2006 y nunca he visto una pareja con niños como los que usted describe, niños especiales. Incluso me dijo mi pastor que no es bendición que venga un hijo de esa índole, porque dejarían de ir a la iglesia por cuidar a ese niño o niña, o sea, viéndolo de un punto de vista, no es bendición, pienso. Bueno, le voy a decir algo que usualmente no me atrevo a decir, pero me voy a atrever a decirlo. Su pastor estaba equivocado cuando le dijo eso. La Biblia claramente habla de situaciones, y yo lo mencioné, cuando el Señor llama a Moisés, en el Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés, y lo llama para ir a librar al pueblo de Egipto, el Señor claramente dice que Él creó todo. Ahora, yo expliqué el otro día que uno puede pensar, ok, razones de enfermedades mentales, físicas, niños que nacen con esas enfermedades, pues pueden atribuirse a la caída, al pecado. Es cierto, pero también tenemos que ver lo que dice el Señor allí en el libro de Éxodo. ¿Okay? Cuando Moisés pone todas las excusas que puede encontrar para no ir, yo no creo que Moisés no quería obedecer a Dios, simplemente él se vio muy incapaz de desobedecer, de ir con el faraón. Moisés pone la excusa de su problema de habla. No sabemos exactamente. La gente dice, Moisés era tartamudo. Bueno, la Biblia no dice exactamente que era tartamudo. Moisés se autodescribe como alguien que tiene un problema en el habla. Entonces Dios pone a Aarón, su hermano, para que hable por él. Ahora, Dios le dice a Moisés que Dios, él, fue el que creó al ciego o al mudo, ¿ok? Y al mudo. Entonces uno dice, ¿por qué Dios crearía eso? Ve, por ejemplo, estoy viendo en mi Biblia en Éxodo 4:11. Éxodo 4:11, Miguel, obsérvelo. Y Jehová le respondió a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, él mismo Dios está atribuyendo el hecho de que Él es el que crea al mudo, Él es el que crea al ciego. Ve, ahora para nosotros estos son defectos, estos son consecuencias de la humanidad caída. Ok, yo pienso que hay una doble cosa acá. En algunos casos uno puede decir, ya, esto es una cosa que tiene que ver con la humanidad caída, pero aquí en este texto de Éxodo, Dios mismo está diciendo, yo soy el que crea al sordo, yo soy el que crea al mudo. Y para nosotros es como, no, ¿cómo puede ser? Esto es un defecto. Otros piensan, esto es como una maldición, o esto, mire, piense como usted quiera pensar, pero Dios está claramente diciendo que estas son personas que Él crea, y todo lo que Dios crea es bueno, y Dios ama su creación. Entonces, por eso me atrevo a decirle, creo que cuando su pastor le dijo eso, estaba equivocado. Ahora, yo como pastor, en primer lugar como ser humano, como cristiano y como pastor me equivoco también. Entonces, si alguien me dice, usted está equivocado, ok, muy bien, lo acepto, dígame por qué. Ahora, si usted me dice, está equivocado y no me da razones, entonces no acepto eso. Pero si usted me dice, está equivocado, Pastor Daniel, mire lo que la Biblia dice, y juntos vemos, wow, no, tiene razón, la interpretación mía es incorrecta, adelante. La iglesia en parte está para eso, no solo la iglesia local, la iglesia en general está para ayudarnos unos a los otros. Pero cuando vemos que algo no tiene sentido en la Biblia,
Entonces, por eso le digo, creo que su pastor realmente estaba equivocado y es un riesgo decir lo que él dijo. Tal vez no lo dijo con mala intención, no creo, pero es un riesgo porque Hitler pensaba así. Hitler, yo lo comenté en ese programa, Hitler pensaba que era un defecto de la raza humana, el mongolismo, la ceguera, el ser mudo, como también pensaba el homosexual, el gay, los judíos. Él mataba a todos, él mandaba a matar a todas esas personas y los judíos no tienen ningún tipo de defecto, simplemente los odiaba. Entonces, él decía hay que mandarlos a matar. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad el mundo nunca va a cambiar si tenemos esos elementos, tiene que ser perfecto. Entonces, perfecto de acuerdo a Hitler. Entonces, yo no estoy diciendo su pastor o ex pastor, cuando usted le preguntó hace años atrás, ese pastor le dijo a usted, lo que él le dijo está pensando igual que Hitler. Lo que le estoy diciendo está muy cerca de esa idea. Yo no creo que su pastor dijera, si nace un hijo así hay que matarlo, pero le está diciendo, si leo bien su pregunta, que en los cristianos no nacen hijos con defectos físicos. Mire, yo tengo una hermana en Houston, ella es esposa de un pastor. Uno de mis sobrinos nació con síndrome de Down. Ahora, mi hermana ha sido cristiana desde que yo tengo uso de razón. Y ella se convirtió a Cristo, es una mujer grande ya, y sin embargo, toda la vida fue fiel al Señor y se casó con un pastor, ella estudió en el seminario. Están pastoreando hace años una iglesia, que es la iglesia que nosotros con mi esposa dejamos cuando vinimos a Colorado, años antes, ¿no? Pero es esa iglesia, la conozco a su familia muy bien, tenemos una muy, muy buena relación, gracias a Dios. Ella tiene 2 hijos, el primero nació sin ningún tipo de problema, absolutamente normal hasta donde se sabe, está casado, ya tiene sus hijos, pero el segundo, ya cuando el bebé nació, yo estaba en el hospital ahí ese día y el médico nos dijo a ella, a su esposo, a mi cuñado y a mí, el bebé vino con un poco de problemas con los cromosomas. Ahora lo mirábamos y no le veíamos nada raro, pero después de unos años sí se desarrolló el problema. Entonces a mí me toca un poco esto personalmente, que alguien me diga que un pastor ha dicho que los hijos de cristianos no nacen con defectos físicos, como le dijeron a usted, Miguel, a menos que lo hayan tenido la pareja antes de hacerse cristianos. Mi sobrino no nació antes de que mi hermana y su esposo fuesen cristianos. Ya eran cristianos, es más, ya estaban en el pastorado. ¿Okay? Y son fieles cristianos, también centrados. Son de verdad fieles, no son de boca. Okay. Luego usted me dice, la verdad, yo soy cristiano desde el año 2006 y nunca he visto una pareja con niños como los que usted describe. Eso no es, un argumento válido para decir que no existen estos niños. Póngase a pensar, una mano en el corazón, Miguel. Ni usted ni yo hemos visto todo en la vida. Entonces, aun cuando desde el año 2006, y estamos en el 2021, usted nunca ha visto una pareja con niños cristianos, con niños como los que yo he descrito, no quiere decir que esos niños no existen, simplemente usted todavía no los ha visto, le garantizo que los va a ver. ¿Okay? Si usted visita otra iglesia un día, o está en un concierto, o en televisión, o de alguna manera, los va a ver. O sea que no es un argumento, que no es un argumento válido. Lo respeto, pero no es un argumento válido decir, no creo que algo es así porque yo no lo he visto. Simplemente no lo ha visto todavía. Depende mucho de en qué círculo usted se mueve, etcétera, todas esas cosas. Y luego el pastor le dijo a usted que no es bendición de Dios que venga un hijo de esa con necesidades especiales porque dejarían de ir a la iglesia por cuidar a ese niño. Mi sobrino tiene 25 años y nunca mi hermana y mi cuñado han dejado de ir a la iglesia. Al contrario, están pastoreando. ¿Qué le parece? Ya regresamos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. One Way Towing le ofrece servicio de remolque y le ofrece un precio justo por el vehículo del que usted ha pensado deshacerse, con título o sin título y en cualquier condición. Llame a Elmer de One Way Towing, quien le atiende completamente bilingüe al 303-710-4492, 303-710-4492. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Así es, los viernes, preguntas y respuestas, y acá vemos otra pregunta, pero antes quiero concluir con la respuesta que estaba dando a Miguel. Dejar de ir a la iglesia dejarían, le dijo su pastor a usted hace años, dejarían de ir a la iglesia una pareja cristiana si tiene niños, una niña y un niño especial. No, en nuestra congregación tenemos ese caso, 1 o 2 casos tal vez, donde la pareja tiene algún niño que ha nacido con necesidades especiales y son fieles. No hay ningún problema. Y yo le comentaba el caso de mi propia familia. Ellos son fieles, están en el pastorado y ahí están. Ahora, no le niego que hay inconvenientes. No le niego que hay momentos en que han habido algunas crisis ahí de salud, pero eso no priva a servir al Señor. Yo no sé, honestamente, Miguel, dónde ese pastor ha sacado esa idea. Yo amo, respeto a todos los pastores, pero la verdad, wow. No sé de dónde salió esa idea. Creo que es una idea peligrosa. Me animo a decir que es una idea peligrosa, porque ¿qué va a hacer ese hermano si todavía está pastoreando y a su iglesia llega una pareja que tiene niños con necesidades especiales? Ahora, si usted me dice, bueno, pero lo tuvieron antes de conocer a Cristo, ¿no? ¿Y qué tal si lo tuvieron después de conocer a Cristo? ¿Qué le hace pensar que Dios no mandaría y sería una bendición para esa pareja que nazca uno de sus niños con necesidades especiales? Yo no sé, lo único que le digo es peligroso pensar lo que ese pastor ha pensado, es muy peligroso, ¿ok? Y luego, que dejarían de ir a la iglesia por cuidar a ese niño. Eso es una mala interpretación de cuanto a por qué vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia para ganar la salvación, número 1. Vamos a la iglesia, o con la iglesia, mejor dicho, porque amamos al Señor y obedecemos al Señor, y el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos. Además, eso es una bendición
unos a los otros, porque nos vamos ayudando en la vida unos a los otros, ambos somos todos instrumentos unos a los otros. Pero yo no sé de parejas que porque tienen un niño con síndrome de Down o con en silla de ruedas o dejan de ir a la iglesia. No, inclusive uno sabe y ha sabido de parejas que tienen, mire, yo recuerdo ahora que hablo de esto, estando en Houston, pastoreando en Houston, tuvimos el caso de una pareja cuya hija, una de las hijas, ya una señorita, yo no estoy seguro si ya tenía como 30 años, 29, 30 años, por ahí, pero era una niña que quedó incapacitada. Un día fue al dentista, y no se asuste por lo que voy a decir, porque es extraño, pero ocurrió. Ella fue al dentista a sacarse una muela, y los padres me contaron, lo que pasó, pastor, es que el dentista hizo algo malo con la inyección, tocó un nervio, pasó algo extraño y la niña quedó incapacitada mentalmente. No tenga miedo, eso no pasa nunca, pero algo ocurrió allí. Entonces la niña quedó incapacitada. Usted sabe el esfuerzo que ellos hacían, eran tremendos estos hermanos. Tenían una camionetita y traían, cerrada por supuesto, en su carro, y traían a la niña como en una camilla, y el esfuerzo que tenían que hacer para sacarla de la cama, sacarla de su cama, ponerla en su carro, traerla a la iglesia, a la reunión. Y luego salían los hermanos le ayudaban, la bajaban, la ponían ahí en el servicio. Y después otra vez, todo lo mismo para llegar a casa. Y estos hermanos estaban súper activos en la congregación. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? ¿Es una maldición esa hija? Enciérrense en su casa, pongan en un hospital. No, ellos aprendieron a vivir la vida lo más normalmente posible con una niña que quedó de pronto incapacitada. Entonces, usted piensa que no es una bendición, yo estoy en desacuerdo con usted y eso, ok, no nos estamos peleando, simplemente digo, es una bendición. Es una bendición para esa criatura tener personas que la amen y no que la abandonen, o que la tiren, o que la pongan en un hospital a ver que otros la cuiden. Es una bendición, es una tremenda responsabilidad tener niños con necesidades especiales. Así que siento que su ex, o no sé quién pastor le haya dicho eso, pero no hay ningún apoyo bíblico para lo que él está diciendo. Así de simple. Muy bien. Los lunes aquí hablamos de la cuestión de la cultura. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué tenemos que interactuar con la cultura como cristianos? Yo le pregunto, ¿hay alguna opción? No hay ninguna opción. Es decir, usted, yo, todos nacemos en un lugar, nacemos rodeados de cultura. La cultura determina muchas cosas de nuestra educación, nuestra familia, la economía. Las culturas a veces están con religiones oficiales, como pasa tanto en Latinoamérica, y en otros países pasa con, por ejemplo, los musulmanes. Entonces, todo eso afecta la forma de pensar, la cosmovisión de una persona, afecta a la cultura, la educación, todo eso está en lo que es la cultura. Entonces, no tenemos opción. Tenemos que interactuar con la cultura, ¿no? Por el hecho de que somos cristianos. Nosotros los cristianos no creemos en la forma monástica de la religión. ¿Qué significa la forma monástica? Bueno, usted conoce monasterios o ha oído hablar. En el pasado y todavía existen monasterios y conventos. Entonces, especialmente en el caso de los monasterios, allí se iban algunas personas y se apartaban completamente del mundo, vivían encerrados allí, a veces salían a comprar cosas, pero estaban realmente encerrados allí. Algunos inclusive muy ortodoxos para eso, no tenían absolutamente más contacto con el mundo, ni con su padre, ni con su madre o hermanos, o con nadie, solamente una comunidad hiper cerrada para no estar en contacto con el mundo, no interactuar con la cultura. Sembraban sus propios granos, hacían sus propias comidas y todavía existen algunos que otros así. Entonces, eso no es lo que Dios dijo. El Señor en su palabra claramente dice que el Señor Jesús no pidió al Padre que Él nos quite del mundo. Dice, estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Y Jesús dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno o del mal.
Entonces tienen que actuar en el mundo. La Biblia dice que tenemos que ser sal y luz del mundo. Yo me pregunto, ¿cómo esas personas, esos monjes allí, encerrados en un monasterio, cómo pueden ser sal y luz del mundo si no están en contacto con la gente? Y hay historias verídicas donde algunos de ellos han dejado, en récord escrito que el hecho de haber estado encerrados en un convento en medio de una montaña, o en un monasterio en el caso de ellos, en medio de una montaña sin contacto con nadie, no ha evitado que tengan malos pensamientos, no ha evitado que tengan pecados aún entre ellos, no ha evitado, porque así es el ser humano. Entonces, el buscar una vida de ese tipo monástico no garantiza, por empezar no es bíblico, por continuar no garantiza que uno no va a tener contaminación con la cultura. Lo que tenemos que aprender a hacer es interactuar con el mundo, interactuar con la cultura sin ser del mundo. Ahora, nuestra influencia en la cultura donde vivimos, sea nuestra de origen o otra, donde Dios nos permite vivir o nos envía, pues claro que va a afectar nuestra manera de interpretar muchísimas cosas. Pero la Biblia para nosotros como cristianos, el Evangelio es realmente nuestra cultura, en el sentido de que es lo que determina qué está bien y qué está mal de la cultura. La Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces el gobierno no le puede decir a la iglesia qué está bien y qué está mal en cuanto a asuntos éticos, morales, espirituales. Bíblicamente es al revés. La iglesia cumple esa función hacia afuera, hacia la cultura, a través de cristianos que vivimos y tenemos nuestros trabajos y nuestras familias y vamos a la escuela, a la universidad, pero nos mantenemos en las enseñanzas de los valores absolutos de la palabra de Dios. ¿Encaja eso en las culturas? Usualmente no. Usualmente hay una oposición a eso, pero a nuestra conciencia de la vida, de lo que es todo esto, es, como somos cristianos, es en la Biblia. Entonces, ¿respetamos la cultura? Claro que sí. ¿Respetamos la cultura en la que vivimos? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, por supuesto que tenemos que hacerlo. ¿Cumplimos con nuestros derechos y deberes civiles? Claro que sí. Pero eso no dice que nos negociamos y nos comprometemos y ponemos al lado del Evangelio, no. Ahora, tenemos que interactuar con la cultura. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no interactuamos con la cultura? ¿Okay? Si nos ponemos en una posición donde nada ni nadie nos toca ni no nos afecta, ¿cómo vamos a enseñarle a otros que el poder de Dios es todo lo que necesitamos? Cristo es todo lo que necesitamos para vencer las tentaciones, para vencer los problemas en la economía, para vencer los problemas en el matrimonio. No si estamos encerrados en algún lugar en medio de una montaña. Yo he visto eso, inclusive en Israel, cuando hemos visitado hace muchos años atrás, he visto eso, ¿verdad? Y en otros países también. Ahí en la roca, casi en un precipicio, donde no tenían forma de salir de ahí. Espero que no hubieran sido claustrofóbicos, no sé cómo vivirían en esas condiciones, pero el problema mayor es, no había testimonio de su vida como gente que amaba al Señor y está estudiando profundamente la Biblia, estaba en oración todo el tiempo, en adoración todo el tiempo. Bueno, el Señor quiere que salgamos y hagamos discípulos. ¿Cómo hacen discípulos si están encerrados en un convento o en un monasterio? Entonces, ¿se respeta la dedicación? Sí. ¿Se respeta el deseo de la pureza? Sí. ¿Pero es donde Dios nos mandó? No. Ahora, si usted dice, voy a estar ahí unos años y voy a estar aprendiendo, como me pasó a mí, y no años y años metido todos los días en un seminario para aprender la Biblia, pero salíamos todos los días a trabajar y a la calle, simplemente vivíamos ahí, estábamos muchas horas concentrados en lo que teníamos que estudiar y exámenes difíciles y cosas, pero teníamos nuestra familia, hacíamos nuestra vida normal, excepto que estábamos full time estudiando, ¿okay? Todo lo que podíamos. Entonces, eso es diferente. Pero estar no interactuar con la cultura, no. Tenemos que interactuar con la cultura, tenemos que hablar de temas culturales. Por eso aquí los lunes traemos desafíos fuertes a veces en cuanto a las cosas que tenemos que platicar. Más de esto después de esta pausa, ya regresamos.
de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Séptimo segmento, última media hora de programa, hoy preguntas y respuestas y estamos compartiendo aquí con usted este asunto, en este caso de interactuar con la cultura. Yo le decía, es una de las razones por las cuales los días lunes estamos hablando acerca de cuestiones que tienen que ver con la cultura, claro. Es necesario, yo sé, es desafiante, pero me gusta decir, tenemos que poner problemas que todos enfrentamos de cerca o de lejos en la mesa, hablar, platicar, conversar acerca de estas cosas, tratar de tener una opinión informada, lo más informada posible, sin la exageración de pasar unos días buscando la información, pero a veces hasta eso es necesario. Ahora, a nosotros nos tiene que importar estar en la cultura e interactuar con la cultura para que podamos... la Biblia, por ejemplo, dice en la carta de 1 Pedro que debemos aprender a dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y cuando tenemos la materia apologética, en la Escuela de Ministerios de Colorado, por ejemplo, es una materia donde aprendemos a defender la fe, defender en el sentido de que la filosofía, ideologías, otras religiones,
creen otras cosas diferentes a lo que nosotros creemos en base a la Biblia, la palabra de Dios. Y no podemos hablar con ellos diciéndole, tenga fe. Y bueno, ok, hay que tener fe, pero así no se resuelven todas las cosas, en el sentido de cuando al Señor Jesús le hicieron preguntas doctrinales, teológicas o del gobierno, de la vida, el Señor no dijo, hínquese y tenga fe. El Señor dio respuestas concretas. Entonces, hínquese y tenga fe, es cierto, pero dio respuestas muy concretas con relación a, dad a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Un caso, ¿verdad?, con el gobierno. Hablando Pablo de la autoridad, Romanos 13, no en vano lleva la espada porque es servido de Dios para tu bien. Observe cómo esas respuestas están hablando de hombres que conocían muy bien su cultura. Nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra conocía no solamente lo que Él había creado y la palabra de Dios y el Antiguo Testamento en ese momento, la Biblia está ahí escrita, conocía su cultura, conocía las leyes, podía hablar de la cultura, ponía ejemplos de la cultura. Observe las parábolas en el libro de Mateo, las parábolas del reino, se repiten algunas en Marcos, en Lucas. Evidentemente el Señor conocía su cultura, los ejemplos que Él ponía para mostrar el reino de Dios es semejante a, y empezó a decir varias cosas que tenían que ver con la agricultura, y otras cosas que Él conocía y que la gente de su época conocía y eran muy comunes para la gente, la gente la podía asociar con lo que Jesús estaba diciendo hasta cierto punto, porque también dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, y sabía que hablaba por parábolas porque algunos no iban a captar el lenguaje espiritual. De todas maneras, ese es otro punto, pero para aclarar que el Señor usaba las parábolas y usaba otros ejemplos y sí estaba involucrado en el sentido de que no estaba apartado en un desierto y la gente iba siempre a Él en el desierto. Hubo casos donde la gente salía de las ciudades a verlo a Él en el desierto, pero en muchos casos Jesús entró a la ciudad y era un ciudadano de ese lugar y hablaba como la gente y vestía como la gente vestía, con decencia por supuesto y modestia, pero no era un ser extraño, apartado en algún lugar oscuro, y no. Entonces el Señor quiere que nos importe saber cómo interactuar con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Él, cómo interactuar con la cultura, y luego cómo testificarle a la cultura que hay un Salvador y es Cristo el Señor. Si no estamos interactuando con la cultura, eso es prácticamente imposible de hacer, discípulos me refiero. Entonces la gente necesita saber que hay esperanza en Cristo y nosotros pudiendo interactuar con la cultura, entonces sí, conociendo la cultura, entonces sí tenemos sabiduría de Dios que nos da para poder asociarnos con la gente en sus problemas y al mismo tiempo decirles aquí está la solución. ¿Okay? Entonces, hay gente dentro de la religión cristiana que a veces se ha ido a extremos, no porque Dios tenga que ver con eso, sino porque la gente tiene que ver con eso. Se ha ido a extremos y ha creado situaciones como las que describí antes, y entonces lamentablemente la cultura toma de esos casos y cree que todos somos iguales. Bueno, no es así. ¿Okay? Recuerde que el cristianismo es algo que siempre va a ser cuestionado, es algo que siempre va a ser sospechoso a la vista de otros, y ese tipo de malos ejemplos refuerzan el problema de esa gente que tiene malos conceptos del cristianismo. Entonces, con mayor razón, tenemos que mostrarles un cristianismo vivo, bíblico, real. Ahora, hay gente que puede pensar en las iglesias cristianas, bueno, al mundo está perdido, no le interesa el mensaje de la salvación, no le interesa que le prediquemos. Bueno, vayamos por parte. La Biblia habla de que la gente en general rechaza a Dios, rechaza el Evangelio, rechaza la salvación, quiere vivir como le da la gana, quiere ser su propio Dios,
Eso es cierto, pero mire si el Señor hubiese decidido no venir a la tierra, porque eso es cierto, sabe que la gente no tiene interés. No, Él dijo precisamente, por eso la gente me necesita, la gente necesita la salvación. Entonces nosotros tenemos que pensar de la misma manera. No nos desanimemos cuando creamos, bueno, la cultura me rechaza o las iglesias, mira, la persecución va creciendo en todo el mundo, en Estados Unidos hay una forma de persecución ya también. Eso no significa que nos desanimemos y digamos, bueno, ya no digamos nada, no interactuemos con la cultura, no les hablemos de Cristo, total no tienen interés. Siempre va a encontrar personas que sí van a tener interés. Siempre hay estas personas escogidas que van a decir sí al Señor. ¿Okay? Entonces, el Señor sabe quiénes son y el Señor va a dirigir nuestros pasos. Y mire cómo será que el cristianismo interactuó históricamente con la cultura, que los hospitales alrededor del mundo tienen bastante que ver con la iglesia cristiana alrededor del mundo. ¿Qué más? Las escuelas. Las escuelas que hoy en día rechazan tantas a Dios, originalmente tienen mucho que ver con iglesias cristianas que establecieron escuelas en todo el mundo para que todos los niños tuviesen la oportunidad de ser educados, de aprender a leer y escribir. Si usted estudia la historia del mundo, no solo la historia de la ciudad o el ranchito donde usted vivía, la historia del mundo, usted va a ver la influencia del cristianismo históricamente, en 2000 años, muchas cosas de las cuales el mundo, la sociedad, las culturas del mundo se han beneficiado gracias a la presencia de iglesias cristianas, gracias a la presencia del cristianismo, que ha establecido lugares de beneficio donde no estaba el gobierno con la conciencia de que el gobierno tiene que ayudar a los pobres, sino que las iglesias ayudaban a los pobres. El gobierno no creaba escuelas, las iglesias creaban escuelas. El gobierno tenía limitaciones, digo el gobierno en todo el mundo, ¿no? Tenía limitaciones en cuanto a la salud de la gente y los hogares tenían limitaciones en cuanto a la salud de sus miembros, pero las iglesias decían todos juntos, nosotros vamos a establecer clínicas, hospitales, institutos de salud. Y bueno, de eso después fue creciendo. Es irónico que hoy en día muchas de las instituciones que he mencionado están en contra de Dios, piensan que estamos en contra de la ciencia, cuando esa es la ignorancia de la historia del mundo, y de escoger no leer esa parte de la historia o no creerla, pero hay demasiada documentación, hasta hay películas documentales, no me refiero a cosas hechas por Hollywood, dramas, sino hay mucha documentación visual, escrita, donde la iglesia, el cristianismo alrededor del planeta Tierra ha tenido una influencia increíble en la cultura. Entonces, ¿cómo no hablar de la cultura? ¿Okay? ¿Cómo no hablar de lo que es el gobierno, la política? Son todas cosas que nos tienen que interesar como cristianos. ¿Okay? No digo nos metemos en eso, pero tenemos que meternos en el sentido de decir, bueno, vamos a crear la influencia que la Biblia dice que tenemos que crear, y ahí está. No estamos diciendo vamos a forzar a todos a ser cristianos, porque ser cristiano es una decisión personal, pero sí dar la oportunidad de que conozcan la palabra de Dios. ¿Okay? Y si no estamos interactuando con la cultura, eso es imposible. Cuando regresemos vamos a ir ya al último segmento, los últimos comentarios, últimas preguntas, y nos vamos a despedir por esta semana. Y recuerden que el lunes vamos a tener temas muy interesantes también, toda la semana. Ya regresamos. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tiene problemas con el agua o el drenaje en su hogar? ¿Por qué esperar? ¿Para qué poner en riesgo la salud suya y de su familia? ¿Tiene un toilet o water heater que está tirando agua? ¿La tina o shower no funcionan? ¿Hace cuánto tiempo está sin usar lo que tiene? No espere a que su problema de plomería sea más grande y más caro. Arréglelo ya. Llámenos hoy mismo, estimados son gratis. VT Plumbing, 720-937-4498.
720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. VT Plumbing. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Y hoy concluimos con este segmento, ya vamos a tener pocos minutitos para cerrar ya nuestro programa y le recuerdo que muy pronto usted va a comenzar a escuchar en el aire un promo o un anuncio sobre cambios dentro de la programación de Viva Mejor. Más que de la programación, bueno, técnicamente va a haber algunas cosas un poco diferentes. Así que prepárese, ya lo va a poder escuchar y eso creo que es algo que le va a gustar. ¿Qué de los apócrifos? Acá tenemos esta otra cuestión que tenemos que hablar. Este es otro tema, ¿verdad? Porque la Biblia católica, por ejemplo, incluye entre el Antiguo y el Nuevo Testamento una serie de libros llamados los libros apócrifos. Ahora, hay libros apócrifos del Antiguo Testamento y hay libros apócrifos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, bueno, quizá algunos de ustedes han escuchado o han leído libros como el Evangelio de María o el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Infancia de Jesús. Hay otra carta supuestamente de Pedro. En el Antiguo Testamento, eso es más conocido para muchos de ustedes tal vez, están cartas que tienen que ver o libros como Judith, Tobías o Tobit, están los Macabeos. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Muchos de estos son documentos por el hecho de que han sido escritos en una época anterior a la primera venida de Cristo y a otros en una época posterior a la venida de Cristo, es decir, aun cuando Él resucitó, después que resucitó fue a los cielos. La iglesia primitiva tuvo ahí un conflicto en los primeros tiempos con los gnósticos. Y por ejemplo, por eso el apóstol Pablo escribe sus cartas a las iglesias y en parte la escribe para aclarar y ayudar y atacar también, si se quiere, enseñanzas de herejes. Algunos no creían que Jesús era totalmente hombre, ser humano. Otros no creían que realmente era Dios. Todavía observe cómo existen sectas que creen así, inclusive algún que otro grupo que se autodenomina cristiano y cree en Cristo en su gran totalidad, pero de pronto no cree en la deidad de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces ya esto es un tema de 2000 años atrás, no es nada nuevo.
Entonces se escribieron algunos apócrifos, inclusive en la época del Nuevo Testamento. Ahora, yo mencioné la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana suele querer hacer una diferencia entre lo que se llaman libros apócrifos y deuterocanónicos. Para nosotros, como cristianos, no hay eso. Para nosotros, lo que no está en el canon de las Escrituras, en la colección realmente aprobada de las Escrituras, es apócrifo, y hay otra palabra, pseudoepigráfico, como un falso escrito. Entonces, no significa que hay partes de cierta información, Macabeos es un caso, donde es información histórica. Pero por años y años, personas que estuvieron dedicadas a mirar la escritura original de estos documentos también, notaron que no era algo inspirado por Dios, tenía su cierto valor a nivel documentario, a nivel histórico, tal vez aportaba cierto valor histórico, cultural, pero no era parte de la Biblia realmente. Y la Iglesia Católica reconoce eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los libros canónicos, cuáles son los libros apócrifos? Entonces, para nosotros no hay tal cosa como, bueno, estos son deuterocanónicos, estos son apócrifos, y son apócrifos. Lo que no está dentro del canon es esa colección aceptada. Entonces, pues no es para nosotros palabra de Dios. Entonces no tenemos que creer todas esas historias, no tenemos que obedecerlas ni sacar enseñanzas de allí. Recuerden, hay información que puede ser útil en algunos de esos libros, otros son fábulas, son historietas, pero a veces hay algún que otro tipo de información histórica que uno dice, ok, esto tiene que ver con la cultura de la época. Pero es un riesgo tener esos libros, porque hoy ya podemos con siglos de estudio, de análisis de los textos originales, con gente que Dios ha escogido durante los siglos para realmente meterse en esto de una manera muy, muy directa, con una dedicación increíble, nos han hecho un gran favor. Nos han regalado el hecho de poder distinguir el error del no error, ¿verdad? Lo que es verdad, lo que es error. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas en esos libros canónicos que contradicen lo que el resto de otros libros dicen, los libros que sí, sin ninguna duda, son canónicos. Entonces, está en la colección de esos libros que ya nadie discutió en la iglesia primitiva, que son palabra de Dios. Entonces, cuando uno encuentra que otro documento que lo quisiera meter en la Biblia, pero contradice lo que la Biblia dice, entonces ya evidentemente no es un libro canónico. No confunda contradicción con otros tipos de situaciones que a veces en la misma Biblia ocurren, que algunos piensan que son contradicciones, pero casi siempre es porque no han leído realmente toda la Biblia o no saben cómo usar la hermenéutica, que es esa ciencia de interpretación de la Biblia, sus textos y el contexto y cómo está escrito y la audiencia y todo eso. Entonces, creen que hay una contradicción o creen que hay un error. No hay tal cosa. Cuando uno lee libros canónicos y lee la Biblia, los textos bíblicos, dice, oh, no, un momento, esto contradice hasta enseñanzas del mismo Señor Jesús en algunos casos. Entonces uno dice, no, un momento, aquí tenemos que parar. Obviamente esto no es escritura inspirada por Dios, no es palabra de Dios. Y esto es un ejercicio que se ha hecho por siglos, de investigar todo eso, no es mi opinión. ¿Okay? Yo estoy diciéndole simplemente, esto es algo que se ha hecho por muchos años para descubrir qué es verdad, qué no es verdad. ¿Ok? Y gracias a Dios por esos hombres de la iglesia que por años, por siglos, ha ocurrido que han sido usados por Dios para detectar estas cosas con más exactitud de lo que algunos de nosotros quizás detectamos. Ahora, tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que inspiró a estos hombres de Dios a través de los siglos para crear lo que es la palabra de Dios. Entonces, eso nos ayuda a darnos cuenta cuando un libro
que no tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí. Por eso en mi Biblia yo no tengo los libros apócrifos. Ahora, no sería pecado si tuviesen aquí en la mesa de trabajo, en el estudio, una Biblia con los libros apócrifos. Tengo una en mi biblioteca personal y uno puede mirar esos libros, pero no, esos son libros que no tienen que estar incluidos allí. Repito, tienen algunos cierto valor histórico a nivel información, pero también tienen muchas contradicciones, tienen muchas cosas que no tienen base, ¿okay? No tienen sentido. Entonces, son apócrifos o pseudoepigráficos, no son libros que tenemos que respetar como palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el asunto de los libros apócrifos. Algunos son más conocidos que otros, tanto por la Iglesia Católica como por algunos protestantes y eso, pero hay que tener cuidado con eso porque uno puede ser desviado de la sana doctrina cuando uno hace caso a algunas de estas cosas que leemos en los libros apócrifos, ¿no es cierto? El Evangelio de la infancia. Y cuando uno piensa en la infancia de Jesús, si hay historias como el Señor siendo un niñito, hizo con lodo, con barro un pajarito, lo sopló y el pajarito salió volando. Eso suena más a Disney que a otra cosa. Y uno piensa, ¿cuál es el propósito de esa historia? ¿Qué nos enseña esa historia? Nada. Ya sabemos que el Señor Jesucristo era Dios y era hombre, pero observe cómo la Biblia hace silencio en la niñez de Jesús. En la niñez de Jesús no estaba ministrando. Lo único que la Biblia dice es el niño crecía, se fortalecía, crecía en gracia y en estatura con Dios, con los hombres. Todo eso a los 12 años aparece con María y José en el templo, lo buscan y después hay un silencio. Antes aparece en la circuncisión, después de su nacimiento a los 8 días, pero hay un silencio después porque no hay para Jesús. Lo que al Señor le importa es que veamos el ministerio de Jesús. Cuando ahí como a los 30 años el Señor Jesús comienza su ministerio y luego va a la cruz y a la resurrección y la ascensión, eso es lo que importa. Si la Biblia hace silencio sobre detalles de la niñez de Jesús, lo único que sabemos es que el Señor Jesús era perfecto, nunca pecó, como todo niño normal habrá tenido sus cositas, pero nunca en pecado, ¿verdad? Nunca llegó a eso. Entonces, no necesitamos un libro escrito posterior a la vida de Jesús que trate de ponernos en el contexto. Ahora, si uno ve una película, aún así hay que tener cuidado. Sé que salió hace un tiempo una película sobre la niñez de Jesús. No está basada en la Biblia, está basada en estos libros apócrifos. ¿Okay? Entonces, puede ser muy agradable, muy bonito el libro, la película, pero no es Biblia. Entonces, si no es Biblia, no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, no hay por qué creer eso. Y no hay por qué, aun si creamos ciertas historias posteriores a la iglesia, etcétera, cuando comenzó la iglesia o anteriores, repito, no son doctrina, no son cosas sobre las cuales basar nuestra fe, no es palabra de Dios. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Espero que si usted tiene más preguntas la semana que viene o a partir de ahora comience a enviárnosla, ¿ok? Escríbanos en 1650 Radio Luz, otra vez cometí el mismo error, porque hoy hablé de Radio Luz, I'm sorry, Radio La Red, 1650 Radio La Red, y escríbanos también en radiolared.net, dele clic ahí donde dice contáctenos, ¿ok? Y entonces vamos a recibir su pregunta, ¿ok? Si no, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere, con un tema sobre la cultura que ya he anunciado. Hasta el lunes. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.